Muy buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante fría con 9 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que nos depara meteorología para las próximas horas y días. Veamos hoy, la máxima va a ser de 15 grados, la mínima es la que estamos viviendo, 9 grados. Por suerte no hay viento, sé que la sensación térmica es prácticamente similar a la temperatura que hay. El cielo estará soleado con periodos de nubosos sin presencia de lluvias. ¿Qué pasará este viernes, mañana 23? Las temperaturas extremas, bueno, un poquito más fría o bastante la mínima, 6 grados, 16 la máxima. Esto es para Montevideo y el área metropolitana. Y el sábado, bueno, se aleja el sol, viene el cielo cubierto y las temperaturas extremas aún más frías, 5 grados en la mínima, 17 grados en la máxima, según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con todo lo que se generó esta polémica en torno a el presidente del Instituto Nacional de Colonización. Sobre este tema, el que habló en las últimas horas fue el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien dijo que por supuesto aplica el artículo 220 de la Constitución y que el presidente del Instituto de Colonización, Eduardo Viera, no puede seguir en situación de colono, hablando de cierta incompatibilidad entre el cargo y su situación. También vamos a estar hablando de los planes que presentó la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que presentó avances y lineamientos previstos para los próximos 5 años. Entre otras iniciativas, se pondrá en marcha un Plan Nacional de Memoria y se facilitará el acceso a fuentes de inteligencia militar, así como será eliminada además toda referencia a militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad en espacios públicos o incluso en establecimientos castrenses. Esto fue la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. También noticias del ámbito departamental porque el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, compareció ayer en la Junta Departamental por la asignación de horas extras en el año 2023. Se cuestiona entonces esta asignación. Zunino recordó que el tema fue ya explicado en la rendición de cuentas anterior y dijo que las horas pagadas fueron realizadas efectivamente y que el 85% corresponden a horas autorizadas dentro de los topes permitidos por el digesto municipal y que quienes lo excedieron son una cantidad marginal. Vamos a estar con más detalles en un ratito nada más. El Partido Nacional solicitó a la Corte Electoral que inicie una investigación administrativa tras las declaraciones del presidente de la Junta Electoral de La Valleja, Miguel Azurica, quien afirmó haber recibido presiones y amenazas por parte de correligionarios blancos durante el proceso de escrutinio definitivo tras las elecciones departamentales, que recuerdan que con la diferencia de 116 votos había que esperar al resultado de los votos observados para definir quién será el nuevo intendente de La Valleja. Miguel Azurica entonces denunció estas amenazas de sus correligionarios. Vamos a otros temas. La esposa del narcotraficante Sebastián Marcet, Yanina García Troche, fue extraditada desde España a Paraguay. Estados Unidos apuesta fuerte y ofrece recompensa hasta $2 millones para quien tenga información sobre el paradero de Sebastián Marcet, que en principio dice que podría estar en Venezuela. Después, 8:30 de la mañana, vamos a estar en la entrevista central recibiendo a el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, recién llegado del Vaticano, donde participó en el cónclave. Bueno, ¿qué nos puede llegar a contar del cónclave? Por lo menos cómo lo vivió y qué es lo que espera del Papa León XIV, que se conoció este resultado del cónclave el 8 de mayo. Así que Daniel Sturla será nuestro invitado en la entrevista central. Ahora, ¿qué les parece? Momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados del Centro de Gestión de Movilidad. Neira, entre Alicia Goyena y Valle Ordóñez, el corte será desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de UTE. Guaná, entre Jackson y Eduardo Acevedo, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga.
también Agustín Muñoz entre Carlos María Ramírez y Ruperto Pérez Martínez. El corte será hasta el 5 de junio. Y bueno, comenzamos con temas departamentales, este desarrollo informativo, y les decimos que el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, compareció ayer hasta última hora en la Junta Departamental, convocado por el Partido Nacional, que cuestiona la utilización de horas extras por parte de la Intendencia. Estas son algunas de las imágenes de lo que ocurría ayer cuando ingresaba el intendente de Montevideo a la sala de la Junta Departamental. El intendente cuestionó que se le hicieran preguntas similares a las de su última comparecencia. Dijo que los datos ya estaban en la rendición de cuentas de 2023, mientras que el edil convocante criticó que muchas de sus consultas no fueron respondidas. Estamos hablando de Fabián Bravetti. Sobre el final se aprobó con el voto afirmativo de 18 ediles presentes en 23, una moción en la que se expresó fueron satisfactorias las respuestas y exposiciones efectuadas por el intendente Zunino y su equipo, dando por laudado el debate sobre la realización de horas extras autorizadas por la comuna. Y vamos a otros temas que han generado polémica en las últimas horas y declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien dijo que el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, a partir de ahora no puede seguir más en situación de colono, atendiendo a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución. No obstante, el mandatario ratificó la política de tierras impulsada por el organismo. Esto surge a partir de una compra, demasiada casualidad. Lo que quiero decir que está instalada en la discusión, como hace 75 años, en la defensa por un lado y el combate a colonización. El tema está claro, yo creo que el presidente de colonización a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono, ahora cambia y bueno, se ha hecho todo por derecha y acá soy como el clavo, ¿no? Cuanto más se martilla un clavo, más se afirma. Yo cada vez estoy más claro de que esta es la línea que tenemos que seguir. Lo dije en la campaña electoral. 25.000 hectáreas. Ajá. Lo dije en la campaña electoral, el Instituto de Colonización tiene que estar básicamente orientado a la lechería. Cada vez más firme, cada vez más claro y cada vez más tranquilo. ¿Entiende que hay intereses comerciales o políticos? No, son intereses ideológicos de hace 75 años. Pero legítimo, legítimo. Acá no es ni amigo y enemigo, esto es dos formas de entender la realidad distintas y que sigue instalado y hay una pelea dura. Comprar tierras para colonización y fundamentalmente vinculado a la lechería. No tanto para otra, puede ser ganadería también, pero fundamentalmente lechería. ¿Usted entiende que el artículo 200 de la Constitución se aplica a él? Por supuesto, o sea, que no puede por seguir supuesto. siendo colono. Yo creo que después de ahora debería dar un paso, pero como ha habido otros casos, ¿no? ¿Y ahí se cierra el tema para usted? ¿Deja de ser colono No, y sigue siendo... esto sigue porque tenemos que seguir fomentando colonización. Pero respecto a la situación del presidente... Pero por supuesto, sí. Es un tema que la casualidad llevó a que se planteara ahora. Nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a La Valleja porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el intendente electo de La Valleja, Daniel Ximénez, se manifestaron preocupación por las presiones recibidas por Miguel Azurica, quien es el presidente de la Junta Electoral de La Valleja durante el escrutinio electoral que definió el triunfo de Ximénez. Es notorio que tenemos preocupación por la entrevista de prensa que fue dada por el presidente de la Junta Electoral. Procuramos que este hecho se esclarezca. Creemos que una parte es diálogo entre partidos y de hecho nos hemos comunicado con la presidenta del directorio del Partido Nacional para compartir esta preocupación, que es que pudo haber existido, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Junta Electoral, presiones para alterar o con la intención de alterar el resultado electoral. Nosotros vamos a evaluar cuáles son las acciones que vamos a tomar en concreto, pero la primera sin duda es dialogar con los partidos. Hemos llamado a Ojeda, quedamos de conversar en un rato porque él estaba en una comisión. Hablamos ya con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y vamos a hablar con el resto de los partidos luego de terminar esta conferencia para intentar ver qué es lo que sucedió allí y sobre todo para tener los antídotos en toda la República para que los procesos electorales sigan siendo en Uruguay tan garantistas como han sido hasta ahora. Ocurrieron hechos que no podemos dejar pasar porque entendemos que son hechos que hay que investigar, porque son hechos potencialmente graves
para el deterioro de nuestra calidad democrática y de perder lo robusto que es el sistema electoral uruguayo, y por eso se van a tomar acciones para, sobre todo con el debido proceso, investigar qué fue lo que pasó. El presidente de la República, Yamandu Orsi, calificó de escandaloso este episodio de denuncias de integrantes de la Junta Electoral de La Valleja para que en el escrutinio secundario, se hubiera estuviera a favor del exintendente Mario García del Partido Nacional, una votación muy ajustada en el departamento. Orsi dijo que en caso de ser cierta esta denuncia, los partidos deben sincerarse porque son los temas que le duelen al país y también a la democracia uruguaya. Tremendo, tremendo. Yo no quiero pensar que es mentira. Quiero pensar que no es cierto. Quiero pensar que hubo un error. A mí me llama la atención cómo eso no ha escalado en la opinión pública de una forma escandalosa, por suerte. Ojalá se pueda aclarar. Esos son los temas que duelen al Uruguay y la democracia uruguaya. Ojalá esto se resuelva rápido y que la población pueda discutir ese tipo de cosas que hay que erradicar. Aparte, la valentía de quien lo denunció merece todo nuestro reconocimiento. ¿El Poder Ejecutivo qué se puede hacer para corregir esa situación? No, eso es la Corte Electoral la que tiene que actuar, si es que pasó algo de eso. No tengo duda. Y los partidos políticos tienen que sincerarse. La Organización de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas le pidió a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que ordene a las Fuerzas Armadas que aporten información sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Ignacio Errandonea, integrante de este colectivo, destacó las medidas anunciadas por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Que un gobierno se comprometa de la forma que se comprometió hoy en la exposición de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, pienso que es un paso muy, pero muy importante y que luego, cuando veamos resultados, creo que vamos a darle la verdadera dimensión de hasta dónde pudimos avanzar. Porque es importante saber qué pasó con nuestros familiares, pero también como sociedad tenemos que saber toda la verdad, no solo de los desaparecidos, sino de lo que fue todo el terrorismo de Estado. Esta tarde, la ministra Lasso se reunió con integrantes de madres y familiares, quienes entienden que el encuentro fue positivo y lo aprovecharon para reiterar un reclamo de larga data. Le explicamos un poco la experiencia que habíamos tenido, las mentiras que nos han dado. Hablamos, de la necesidad de que, que se diera, le explicamos la necesidad que se diera la orden para que los militares informen de toda la verdad. La Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, presentó las líneas estratégicas para el próximo quinquenio. Dijo también que estarán vinculadas a la memoria, el acceso a la verdad y también la búsqueda de justicia sobre estos temas. Entre otras iniciativas, pondrá en marcha un plan nacional de memoria, se facilitará el acceso a fuentes militares y además se resolvió que será eliminada toda referencia a militares condenados por crímenes de lesa humanidad en espacios públicos o en establecimientos también castrenses. En 3 páginas del programa de gobierno del Frente Amplio, nosotros decimos que vamos a continuar con la búsqueda, que vamos a revisar las leyes reparatorias de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, que vamos a continuar con el intercambio internacional para intentar tener más información, que vamos a desarrollar una política nacional de memoria capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de toda la sociedad civil, que vamos a garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad, que vamos a levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y a posibilitar un mayor acceso a las fuentes de inteligencia militar que permita mayor celeridad en el conocimiento de los archivos de la dictadura
tratando de llevar a buen término las búsquedas que sean necesarias. Que vamos a eliminar de los establecimientos y el espacio público, incluyendo los cuarteles y o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, remarcó que el compromiso de esta administración con la búsqueda de la verdad es indiscutible. La jerarca subrayó que si bien la justicia es independiente y como tal no se la va a presionar, se continuará trabajando porque la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad. Hoy estamos, creo que en otra etapa, otras condiciones, con otros actores. Más allá de que todos pertenecemos a la misma fuerza política, también estamos en un momento histórico en el cual hay una generación que se está perdiendo. Hace pocos días veníamos acá mismo a homenajear a madres, una de ellas con 101 años. Entonces nos parece que se está yendo una generación sin conocer la verdad. Yo hoy lo decía en el discurso, o mejor dicho en la oratoria, si todos son tan apegados, más allá de la religión que tengan en un Estado laico, le quiero quitar toda la fundamentación religiosa a la frase "la verdad nos hará libre", pero particularmente aquellos que realmente lo toman con esa connotación religiosa, la verdad nos hará libre. Y aquí la verdad está oculta porque saben que existe cada vez que aparecen huesos, cada vez que se abre una fosa, cada vez que llega una información, la verdad está allí. Por lo tanto, esas puertas que a mí me dicen que no busquemos porque no vamos a encontrar nada, yo diría que no tienen conocimiento en todo caso, pero nosotros sabemos que hay algunos que sí lo tienen y es nuestro deber como ciudadanos buscar esa verdad. La ministra Lasso dijo que están analizando restringir el cobro de haberes a militares que estén imputados por delitos de lesa humanidad y que se encuentran en el exterior, además también a los que tienen causas abiertas. Bueno, yo te diría que en este momento estamos dando los pasos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo se procesa. Lo importante era dar un paso a saber, bueno, ¿es ético o no es ético que alguien, cualquier ciudadano común, pero en este caso sobre quienes pesan delitos de lesa humanidad que además no prescriben, continúe por el mundo como si estuviera de vacaciones cuando en realidad está siendo requerido por una causa y nos parece que no es ético para nada que continúe cobrando algo. ¿Pero legalmente se puede suspender el cobro? Bueno, es lo que estamos transitando. En principio, por lo menos la población tiene que saberlo, que aquí hay gente que está esperando, digamos, con estas causas sobre sus hombros y que qué diferente, ¿no? El tratamiento que tienen en todo caso con otras personas que hayan cometido otro tipo de delitos. Y bueno, yo creo que acá la información y lo que se le dice a la población para que conozca la realidad es fundamental. Por eso nos parece un paso que era pertinente dar. Después, bueno, por supuesto que en este proceso vendrán los reclamos jurídicos, en fin, las diferentes lecturas de esto. Pero aquí hay una cuestión que es ética, además de política. Este martes comenzó en Río Negro los primeros encuentros y trabajos de cara a la transición departamental. Esto es entre el intendente saliente del Partido Nacional, Fabricio Tiscornia, voy a decirlo bien, y el entrante del Frente Amplio, Guillermo Lebrato. En diálogo con MB Noticias, el Lebrato destacó que a partir de julio los énfasis estarán en temas sociales. En la vida no debe haber cosa más fuerte y potente para cualquiera de nosotros, para vos, para tu familia, para mí, para la honestidad. Entonces, a mí me gustaría, obviamente, que nuestro gobierno se identifique con mucha honestidad, con mucha transparencia, con la construcción, que eso implica reconocer errores, ¿no? Nos vamos a equivocar, eso también la gente lo tiene que saber, pero me gustaría, de alguna manera, identificarnos con la construcción de un nuevo liderazgo. Consultado sobre los dichos del reelecto intendente de Soriano, Guillermo Besosi, que cuestionó su formalización por corrupción y dijo que todos los jefes comunales deberían estar presos, Lebrato dijo no tener ese miedo. No, para nada, para nada. Al contrario, tengo en todo caso ganas de hacer muchas cosas y tengo, digamos, la espalda bien ancha para asumir los errores que vamos a cometer. Y también vamos a comunicar esos errores a la gente, porque creo que eso habla justamente de la transparencia, de las cosas que el que hace, el que proyecta, el que construye en la vida siempre se va a equivocar.
Y eso me parece que después de las buenas prácticas, quédense tranquilos que en realidad estoy criado en valores y que son para mí innegociables. Ordenar para transformar Río Negro es el lema que acompaña a Lebrato en esta transición, con la mirada puesta en las principales preocupaciones. Somos el departamento con mayor desempleo a nivel país, casi duplicando la media nacional. Nosotros estamos en este proceso de ordenar lo local y de trabajar en equipo ahora, pero ya la semana siguiente estaremos haciendo alguna agenda vinculada a los organismos nacionales, los ministerios, para generar ya lazos y vínculos muy prontos para que nos apoyen, bueno, así lo hicimos en campaña, en todo lo que sea política productiva o política generadora de empleo. Nos vamos a Canelones porque el candidato colorado, Joaquín Farina, será el próximo alcalde de la localidad de San Bautista, luego de realizarse el sorteo ante el empate de los dos candidatos de la coalición republicana. El procedimiento se llevó adelante tras el empate del domingo, como dijimos, entre estos dos candidatos, uno blanco, otro colorado, quedó el colorado Farina. La Corte Electoral de Canelones llevó adelante este miércoles un sorteo para definir al futuro alcalde del municipio de San Bautista, luego del empate en 857 votos entre el candidato del Partido Nacional, Roberto Siriani, y el candidato del Partido Colorado, Joaquín Farina. El sorteo se realizó con la presencia de los equipos de campañas de ambos candidatos en la Oficina Electoral Departamental de Canelones. La Corte definió que el procedimiento sea a través de la colocación de 2 hojas de votación de los candidatos en una urna, y la que se retire en primer lugar sería la que definiría el futuro alcalde de la localidad. Bueno, juntarte y vamos a proceder a abrir la urna, a sacar un sobre y el que salga va a ser el alcalde que va a ser proclamado. Un sonido de batería ahí, Roberto. Bueno. El mecanismo del sorteo es la primera vez que se aplica para definir un alcalde. Existen 2 antecedentes para la definición de concejales, en el 2010, en Aguas Corrientes, y en San Javier, en el año 2015. ¿Qué significa ganar así? Y bueno, se sufrió, por más que no tuviese nervio, pero realmente fueron días largos de mucha espera. Una delegación de Uruguay va a concurrir a España a auditar el proceso de construcción de las patrullas oceánicas que fueron compradas al astillero Cardama por unos 80 millones de dólares por el Ministerio de Defensa Nacional. Además, comenzará una investigación administrativa sobre el proceso de compra y agregó la ministra de Defensa, Sandra Lasso, que se ocultó información. Lo que tenemos es un buen relacionamiento con la empresa Cardama, pero hasta ahora lo que tenemos son algunos documentos que nos han llegado porque los solicitamos, de avales, de lo que han sido determinadas pruebas, pero en realidad no tenemos más que fotografías. Necesitamos tener allí en el territorio, porque además así lo establece el contrato, quien verifique que se están dando todos los pasos que indica el contrato y que en definitiva no son más que cumplir con que nuestro Estado tenga y obtenga las herramientas, en este caso las lanchas operativas y que sirvan para lo que fueron solicitadas. ¿Usted se le mintió en el ministerio? Yo lo que digo es que para hacernos de esa documentación que es el expediente de Cardama, pasamos bastante trabajo. Cuando la solicitamos desde la oposición en el Senado, no tuvimos el acceso directo a la información. En la transición, de alguna manera, nosotros decimos que tampoco se nos otorgó en forma completa esa información. Nos ha costado mucho encontrarla. Por lo tanto, ustedes saben que hubo algunas sanciones que se dieron en el marco de no una investigación administrativa, que es lo que sí va a haber ahora, pero sí de un grupo de trabajo que respondía a una orden de la ministra y donde la información que entendemos se brindó allí no era la información que habíamos solicitado. Y ahora la información surge desde exteriores porque está por comenzar el Congreso del PIT-CNT. Allí está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Pilar. Buen día para ti también. Exacto, estamos en las afueras del Palacio Peñarol porque está a punto de comenzar, como decías, el 15º Congreso del PIT-CNT que se va a estar desarrollando en esta oportunidad este jueves 22 de mayo y continúa también este viernes y sábado, día en el que finalice el Congreso y se realice efectivamente la elección de la dirigencia de la Central de Trabajadores para abordar qué es lo que se realiza en estos 3 días de trabajo de la Central Sindical. Estamos con su vicepresidente, Joselo López, esta mañana. Muchas gracias por recibirnos antes de esta instancia. Bueno, ¿qué se puede comentar? ¿Cómo se va a desarrollar este congreso? ¿Qué es lo que se va a abordar? Bueno, esto es un congreso muy importante, es el organismo máximo de conducción de nuestra Central Sindical, de nuestra convención sindical. Acá se van a nuclear hoy más de 1.170 delegados titulares, más sus respectivos suplentes, para debatir sobre básicamente 2 documentos que se presentan, uno que lo presentan 4 orientaciones sindicales y otro que lo presenta una orientación sindical. Y como tú decías, aparte de las bases programáticas, el balance, la perspectiva y la autoconstrucción de la herramienta sindical, también se va a definir cómo se conforma la mesa representativa del PIT-CNT, que es el organismo de conducción máximo entre Congreso y Congreso. Esa mesa que se define acá, esa mesa representativa, posteriormente va a definir cuál va a ser el secretariado ejecutivo de la Central Sindical para este periodo que se abre a partir de que termine este Congreso, que como decíamos va a nuclear a más de 1.100 delegados de todo el país. Usted me contaba recién que todavía es pronto como para poder aventurar nombres de quienes van a estar en la mesa representativa y luego en la dirección del PIT-CNT, pero cabe destacar que en esta oportunidad ha surgido una nueva corriente. ¿Cómo puede definir las corrientes que están dentro de la central y qué tanto influye ello luego en la elección de las autoridades? Bueno, acá se nuclean 67 sindicatos, federaciones y confederaciones que son los que van a participar de este Congreso. Esas diferentes organizaciones sindicales se nuclean, la mayoría de ellas, algunas no, en diferentes orientaciones sindicales, que algunas son históricas del movimiento sindical y otras que van surgiendo a lo largo del tiempo. Ahora aparece una nueva corriente sindical, que es una división de lo que era la coordinación de sindicatos, que antes eran 8 sindicatos, 2 de los sindicatos de esa corriente presentan una nueva, digamos, orientación sindical, y eso de alguna manera lo que hace es nuclear corrientes de pensamientos de los diferentes sindicatos. Pero no es lo determinante, si bien eso es importante, lo importante en definitiva es lo que terminan votando los sindicatos después acá en el propio Congreso para definir cuál es la dirección y sobre todo para definir cuál es el programa que va a tener el PIT-CNT para el próximo periodo. Además de lo que es la dirección de la central, se va a trabajar en comisiones sobre distintos temas. ¿Por dónde pasan esas discusiones? ¿Cuáles son los aspectos centrales que se tratan? Bueno, tienen que ver con lo que está plasmado en esos 2 documentos que hablábamos al principio. Allí hay una parte de esa discusión que se va a dar en una comisión que tiene que ver con las bases programáticas, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo estratégico del país, el empleo, todo lo que tiene que ver con cómo el movimiento sindical plantea sus bases programáticas para presentar a la sociedad. Por otro lado, hay otra comisión que va a discutir el balance y la perspectiva, o sea, el balance de lo actuado y cómo nos proyectamos para el próximo periodo. Y hay otra comisión que va a discutir, digamos, la autoconstrucción, cómo se fortalece, digamos, el movimiento sindical en su estructura para poder llevar adelante todo ese programa. Y después hay otra comisión que básicamente es la que define cómo se va a construir la mesa representativa y cuáles son los sindicatos que van a participar de esa dirección. Muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, y les recordamos que este 15º Congreso del PIT-CNT se va a estar desarrollando desde hoy por los próximos 3 días y estaremos compartiendo un poco de lo que se hable aquí. A las 10:30 de la mañana va a estar comenzando el acto inaugural. Lo estaremos compartiendo en futuras ediciones. En este segundo bloque de MB Noticias recibimos ya con muchísimo gusto al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, recién llegadito de Roma, donde participó en el cónclave que eligió al Papa ahora llamado León XIV. Un gusto recibirte esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias, Pilar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo fue participar, no? La primera vez en un cónclave. No sé si la primera vez que un uruguayo en el cónclave. Es la segunda vez, porque el cardenal Barbieri, el anterior cardenal uruguayo, en el año 63 participó en el cónclave que eligió a Pablo VI. Él había sido hecho cardenal en el año 58 por Juan XXIII, 63 participó en el cónclave. Bien, ¿y cómo fue participar? ¿Cómo fue estar ahí con, además, 133 de distintos países, con otras visiones? Bueno, fue primero una experiencia única, maravillosa, digamos, de que uno se siente pequeño frente a todo lo que significa eso como acontecimiento histórico. Y uno realmente siente una carga de responsabilidad muy fuerte que creo que era compartida por todos los cardenales, porque había como una sensación muy fuerte de tensión, no de tensiones entre nosotros, sino de la tensión que significa el votar a un papa, ¿no? Y después fue una alegría extraordinaria una vez que fue elegido el papa, ver la reacción de la gente, la fe de tanta gente que vivaba al papa aún sin saber el nombre de quién era. O sea, lo que importaba era que habemus papam, tenemos papam. Así que en resumen fue una experiencia extraordinaria de fe, de alegría, también de responsabilidad. Y yo pregunto porque tú has comentado que hubo reuniones como preparatorias. ¿Se charlaba en esas reuniones sobre qué es lo que está necesitando la Iglesia? ¿Qué señal se quería dar al mundo para determinar los criterios o quiénes podrían ser los papables, digamos? Exacto. O sea, desde la muerte del Papa Francisco en adelante, cada día se reunían las congregaciones generales, así se llamaban, que eran reuniones de los cardenales, electores y no electores, o sea, menores de 80 y mayores de 80, que ese es el límite, donde cada uno iba expresando. Siempre había como una mención de recuerdo, de reconocimiento al Papa Francisco, y después, bueno, cómo veo la Iglesia en este mundo de hoy y qué pienso que debería tener el nuevo Papa o que deberían ser las cualidades que adornan la figura del que tenga que ser elegido para Papa, para este mundo que comienza, digamos así, entre comillas, a partir de la elección del Papa. Ha llamado la atención, bueno, algunas coincidencias, él era una persona de confianza de Papa Francisco, pero el Papa llamó en su discurso, que efectivamente, bueno, lo inaugura como Papa el 18 de mayo, este domingo pasado, a luchar contra las desigualdades globales, a las condiciones indignas de trabajo. Esto va a marcar y no sé si en las charlas con ustedes lo manejó, va a marcar su papado, esa mirada social, ni que hablar de la elección del nombre, pero ¿por ahí va o por dónde lo ve? Primero, el elemento clave de un papa es siempre confirmar en la fe a sus hermanos. O sea, ese el elemento religioso, espiritual, pero que tiene que ver con la vida indisolublemente, es ese, ¿no? Que es lo que le dice Jesús a San Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Pero la fe cristiana está indisolublemente unida al compromiso con la vida concreta de la gente y de un modo particular de aquellos que pueden, por distintas razones, estar en una situación vulnerable, sea de enfermedad, de pobreza. Y obviamente, cuando el Papa elige el nombre León, que nos sorprendió a todos, incluso cuando él dijo, ya el cónclave, digamos así, se termina una vez que se llega a la elección del Papa y que el Papa dice, acepto, el cardenal elegido dice, acepto. Bien, y ahí cuando pronuncia, bueno, ¿con qué nombre quiere ser llamado? León, bueno, fue un impacto. Al día siguiente, o a los 2 días mejor dicho, porque al día siguiente fue la misa con los cardenales y el sábado siguiente fue una reunión con los cardenales. Y ahí él por primera vez dice
que se puso León, entre otras razones, pero la principal, por ese Papa León XIII, que fue de 1878 a 1903, que encaró, digamos así, la problemática social de la revolución industrial. Y el Papa León XIV dice, bueno, en este momento hay otra revolución dada por lo tecnológico, mencionó expresamente el tema de la inteligencia artificial, por lo cual la Iglesia tiene que recoger ese legado y tratar de poder decir una palabra al mundo de hoy. El otro día estaba mirando una entrevista en realidad una puesta a punto, el informe que hacía José Levi de CNN, que hablaba de las coincidencias y las divergencias entre el Papa Francisco y León XIV, y hablaba que comparten una visión pastoral de inclusión, servicio a los más vulnerables, pero también ve algunas diferencias en lo que tiene que ver con temas como el papel de la mujer y la comunidad LGBT, y que sobre este tema además habló del matrimonio, que dice que en un hombre y una mujer. ¿Ve que hay diferencias o que se están esbozando diferencias de la apertura que dio Francisco? Hay una continuidad, pero hay sí acentos. Francisco no es que haya cambiado, digamos así, la doctrina de la Iglesia. No la cambió y tampoco la va a cambiar León, porque la doctrina de la Iglesia va más allá del Papa de turno, digamos así. Sino que hay acentuaciones. Yo creo que León va a hacer acentuaciones diversas de Francisco, lo que me parece que es positivo. Él viene del derecho canónico, es una persona con una preparación intelectual, también por su orden, la orden de San Agustín, pero también hizo matemáticas, no tiene nada que ver, pero uno dice, bueno, la matemática ordena la cabeza bastante, y después él hizo derecho canónico. Entonces creo que va a tener mayor claridad que Francisco, porque además es un hombre mucho más, naturalmente mucho más reservado que Francisco. Francisco muchas veces hablaba fuera de la lectura. Fuera del libreto. Fuera del libreto. Entonces ahí a veces decía cosas que desconcertaban un poquito, sobre todo en las preguntas en los aviones, a la vuelta de un viaje. También Francisco tenía una dificultad que era el tema del idioma. Es decir, tanto que yo alguna vez escuché que alguien le había dicho, Santo Padre, usted conteste siempre en español. Porque él en realidad, el idioma que sabía, que dominaba era el español. Después hablaba en italiano, claro, pero no es lo mismo cuando uno tiene todo el dominio de la lengua. El Papa León habla inglés, que es su lengua, habla el español perfectamente y habla el italiano perfectamente. Eso es una gran ventaja a la hora de responder. Y con respecto a estos temas, el papel de la mujer y la comunidad LGBT. Yo creo que va a haber una continuidad, pero va a haber mayor claridad y no va a haber algunas palabras que suscitaban una cierta ambigüedad en respuestas que daba Francisco muchas veces y que dejaban medio desconcertados cuando no había un cambio de doctrina, sino que eran, digamos así, palabras que quedaban un poco que uno decía, claro, ¿qué quiere decir? ¿Y claridad en qué sentido? En el sentido de que la doctrina de la Iglesia es la misma. También Francisco habló en contra de lo que puede ser la ideología de género y sin embargo tuvo una apertura muy grande a las personas que viven una dificultad en su identidad sexual, digamos así. Y yo creo que León va a hacer lo mismo porque él tiene un corazón de buen pastor manifestado sin ninguna, digamos, con toda claridad, sobre todo en su experiencia pastoral en Chiclayo como obispo de ese lugar de Perú, pero al mismo tiempo que va a mantener o a decir la parte de lo que la Iglesia señala y piensa con mayor claridad que Francisco. Claro. Y con respecto a qué influencia puede llegar a tener para América Latina, para Uruguay, este cambio de pontífice. Bueno, resulta que justamente uno pensaba, había candidatos, entre comillas, no digo dentro del, pero lo que salía por ahí del Asia, del África, de Europa, bueno, es elegido un norteamericano que muchos, incluso los obispos de Estados Unidos, decían tiene más de latinoamericano que de estadounidense. Y yo creo que va a ser que es un hombre cercano, que conoce la realidad. Obviamente, para nosotros hay un cambio que también en América Latina es muy diferente. Es decir,
yo cuento a veces medio hasta graciosamente que en una reunión uno está de Latinoamérica, uno está con un colombiano. Los colombianos suelen ser, por ejemplo, de una gentileza, de una, digamos así, de una educación, de una formalidad que no tiene nada que ver con los rioplatenses. Entonces, en ese sentido también, creo que los peruanos, me parece que también, sin llegar a ser como los colombianos, son mucho más, digamos así, formales que lo que puede ser un rioplatense. Creo que eso puede ser un cambio de perspectiva y de estilo y de modo, pero no de fondo, porque él creo que tiene lo mejor de lo que es la experiencia de la Iglesia latinoamericana, sobre todo en su compromiso con los más pobres, quizá expresado y dicho de un modo más formal, más, podríamos decir, más adecuado a lo que puede ser lo que hay que decir en el buen sentido, y no con expresiones que a veces el Papa Francisco tenía y que a veces los que no eran de Río de la Plata ni entendían qué quería decir. Claro. No me va a decir si era su candidato o no. No te lo puedo decir. Igual es una señal de la Iglesia y de los cardenales haber elegido una persona que conoce muy bien América Latina y no un asiático como podía haber sido o era una de las posibilidades que habían dicho, bueno, de cambiar de continente. ¿Eso es una señal? Yo creo que no se tuvo tan en cuenta de dónde provenían, sino la personalidad que tuviera algo que el Papa León tiene y que yo creo que de algún modo estuvo también sobre el tapete, podría haber sido otro nombre, pero el Papa León reúne en sí una serie de condiciones, una de las cuales es que no solo tiene experiencia pastoral, tiene una experiencia más universal por haber sido superior general de una orden religiosa que tiene en distintos continentes, pero también de conocer la curia romana, es decir, el aparato, digamos, de Roma, que es donde están los dicasterios, como se llaman, como si los ministerios. Eso que no pudo en su momento, o por lo menos así lo manifestó de alguna manera Benedicto XVI, que trató de meter la mano Francisco. ¿Se espera algún cambio en eso, en las finanzas del Vaticano, en el interior de la curia? Bueno, yo creo que él viene con una ventaja con respecto a Francisco o con respecto a Juan Pablo II, que es que conoce por dentro los engranajes. Benedicto los conocía, pero Benedicto, y ahí entra el tema de las personalidades. Benedicto era un hombre tímido y un intelectual absolutamente despegado del resto, es decir, un papa como Benedicto, con esa carga digamos, de sabiduría, es muy difícil encontrar otro en ese aspecto, pero de repente como gobernante no tenía la experiencia de gobierno que puede tener, por ejemplo, que tenía Bergoglio, que puede tener el Papa Prevost. Sí, dicen uno de los temas es la gobernanza de la Iglesia, ¿no? Uno de los desafíos que tiene por delante, además de la caída, que América Latina, digo, en realidad tiene gran parte de los católicos, ¿no? No tanto así en Europa. Eso es otro desafío. Bueno, sí, ahora, obviamente hay realidades emergentes. Por ejemplo, en este momento, ¿dónde crece la Iglesia Católica? En África fuertemente y en algunos países de Asia. Es decir, que es una realidad diferente a lo que hasta hace unos años era Latinoamérica. Claro. Daniel Sturla, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente iremos conociendo un poco más del Papa en la medida que avance en su papado, ¿no? En su Gracias, gestión. Pilar, y un gusto estar aquí. Así que Dios los bendiga. Y bueno, adelante con todo, con este programa y con todo lo que hacen tan bueno los periodistas, como se vio también con respecto a esta circunstancia del cónclave. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se refirió al ataque por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania contra una delegación diplomática que estaba acompañando a periodistas extranjeros que estaban visitando el lugar, y entre ellos se encontraba el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo. Claramente decimos que estas situaciones nos preocupan, que Uruguay siempre ha apostado a la resolución pacífica y a través del diálogo y de la diplomacia, y siempre nos ha preocupado las disparidades que hay de quienes se enfrentan en conflictos como estos. Aquí hay muchas víctimas y creo que también tenemos que como Estado dar
nuestro parecer al respecto. Por supuesto que además la integridad de nuestro personal apostado en zonas de conflicto, así como el personal militar que tenemos apostados en diferentes lugares, vaya si nos ha preocupado y hemos ingresado prácticamente al Ministerio con una preocupación y una acción proactiva para que, por ejemplo, aquellos integrantes de contingentes que están en zona de conflicto, ya sea en Altos del Golán como en la República Democrática del Congo, podamos tener un espacio donde los organismos internacionales, yo creo que aquí hay una clave y es que los organismos internacionales tienen que ser la garantía para que las personas puedan definitivamente vivir en paz. La Fiscalía de nuestro país investiga el pasaje en el año 2023 de 3 espías rusos que poseían documentación brasileña y que tramitaron pasaportes uruguayos, según informó Búsqueda con fuentes de los servicios de inteligencia. La noticia fue dada a conocer este miércoles por un artículo de The New York Times, donde se abordó el trabajo de un equipo conformado por federales brasileños que investigaron durante los últimos años para desmantelar una operación de espionaje ruso en Estados Unidos, con alcance a otros países de la región, entre los que se encuentra Uruguay. Además, según informó Búsqueda, la Fiscalía especializada en delitos económicos y complejos de tercer turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, investiga la presencia de los 3 posibles espías rusos que poseían documentación brasilera y tramitaron pasaportes uruguayos a mediados de 2023. Según el medio, los agentes descubrieron al menos 9 oficiales rusos que operaban encubiertos con identidades brasileñas en el marco de una investigación que abarca unos 8 países y que se basa en inteligencia proveniente de Estados Unidos, Israel, Países Bajos, Uruguay y otros servicios de seguridad occidentales. Brasil emitió alertas azules de Interpol en búsqueda de información sobre una persona que incluyeron los nombres, fotografías y huellas dactilares de los espías rusos y fueron enviadas a los 196 países miembros del organismo independiente. María Luisa Domínguez Cardoso y la pareja, formada por Federico Luis González Rodríguez y María Isabel Moresco García, que ingresaron a Uruguay desde Brasil en 2023, son los sospechosos rusos que, utilizando partidas de nacimiento brasileñas, obtuvieron pasaportes en Uruguay. La expedición de pasaportes para estos sospechosos no está vinculada a la organización por la que se abrió la causa de Alejandro Astesiano. Y del ámbito internacional destacamos la situación de la ciudadana uruguaya Yanina García Troche, que fue extraditada a Paraguay esta madrugada y brindó ya la primera declaración testimonial en el marco de la causa Operación Ultranza. Esta es la más grande ofensiva antidrogas en la historia de Paraguay, que tiene a su esposo Sebastián Marcet prófugo y señalado como líder de la organización narcodesbaratada. Yanina García Troche llegó a las 5:49 de este miércoles escoltada por agentes de Interpol al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, la capital paraguaya, en un vuelo proveniente de Madrid. Un fuerte dispositivo de seguridad policial y militar se desplegó en las inmediaciones de la terminal aérea, estando presente también la jueza penal de garantía Rosarito Montaña y el fiscal del caso, John Park. Sin embargo, como su abogado de confianza, Santiago Moratorio, no estaba en el lugar a su arribo, se negó a declarar cuando se le comunicó que sería asistida por el defensor público Eduardo Velázquez, quien explicó al portal local El Observador que se fijarán nuevas fechas para la indagatoria. Ya optó por abstenerse a declarar en mi asistencia técnica y posterior a ello va a tener otra fecha u otras fechas de declaración indagatoria para dar el descargo correspondiente. García Troche fue detenida el 17 de julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid tras comprobarse que tenía una orden internacional de detención emitida por Paraguay por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. García Troche es investigada por asociación criminal y lavado de dinero y hasta este mediodía permanecía en el aeropuerto de Asunción del Paraguay a la espera de que la jueza Montaña decida dónde será recluida mientras transcurre el proceso judicial.
Y el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $2 millones para quien brinde información sobre dónde se encuentra Sebastián Marcet, prófugo de la justicia y además prófugo en Estados Unidos, Paraguay y Bolivia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó que Sebastián Marcet es uno de los fugitivos más buscados en el cono suramericano, acusado de delitos vinculados al crimen organizado en Paraguay y Bolivia e imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, luego de que se registraran movimientos de activos provenientes del narcotráfico mediante instituciones financieras estadounidenses. El organismo ofrece una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca a su arresto o condena en cualquier país. Para eso, solicita que quien tenga datos se comunique con una oficina de la Administración de Control de Drogas, DEA, o mediante el correo electrónico marcettips@dea.gov, asegurando la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. La recompensa se enmarca en la operación a ultranza sobre el tráfico de cocaína que vinculó a una red criminal liderada por Marcet con más de 16 toneladas de droga incautadas en Europa. La investigación se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Lucha contra las Drogas de Paraguay, el Ministerio del Interior de Uruguay, Europol y la oficina de la DEA en Asunción. En agosto del 2023, las autoridades bolivianas también anunciaron una recompensa, en este caso de $100.000, por la captura de Marcet. Hasta que llegamos con esta primera edición, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos tempranito a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen bien, buena jornada.